y alabado sea el nombre del Señor. Padre, hoy te damos a ti gracias por tu amor, por tu gracia con nuestras vidas. Padre, que tú nos hagas entender, que nos permitas entender en tu tiempo que todo lo que tú haces, hiciste y harás es por amor a tu nombre. Nombre hermoso, majestuoso, soberano, sin igual. Que la obra redentora se basa en una sola cosa: que el hombre pecó y desde su nacimiento toda onza de su cuerpo, mente y alma te rechaza a ti completamente. Que el hombre es merecedor del castigo eterno, total, y que el hombre es recipiente justamente de la ira santa y justa de un Dios que es justo y santo. Pero aquí que encontramos el gran misterio por todas las edades, que tú amaste a lo que era imposible de ser amado, que tú justificaste aquello que es imposible de ser justificado y has dado vida donde la muerte reina, Señor. ¿Cómo entonces venir acá esta mañana totalmente agradecidos a ti por tu obra redentora con nuestras vidas, Señor? Nos postramos y nos enviamos delante de ti hoy día, Señor, reconociendo nuestra inhabilidad e incapacidad de hacer algo en lo cual tú te puedas placer. Y Padre, corremos hacia el mediador en el cual nos escondemos como roca angular de tu iglesia, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este día que tú nos das. Gracias, Padre, por darnos la habilidad de poder oír tu palabra en esta mañana, que en verdad es un tesoro escondido para aquellos que tú dices que son sabios de este mundo y que en verdad son necios, y que tú te complaces en revelar tus misterios, tesoros a aquellos que en verdad nos encontramos incapacitados de entender algo si no es por ti, Señor. Ahora, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, hoy día enséñanos. Padre, tu pueblo en verdad clama a ti, que tú hables y que tú en verdad deposites en cada creyente en este día, en cada vida acá presente, en la que nos está oyendo, que tú deposites tu palabra y que en verdad produzca fruto al 100% para tu gloria y honra. Amén. Amén. Hermanos, de nuevo bendecidos estamos en esta mañana. Damos un saludo a todos por estar acá presentes. A los que nos están viendo también un saludo. Que Dios les bendiga a todos. Es verdad que
esta en verdad es una mañana especial, especial porque estamos vivos. Amén. ¿Ha considerado usted eso alguna vez? Que cada día que usted vive es una bendición del Señor, porque tristemente hay muchos que hoy no han despertado. Y Dios, por su gracia y misericordia, está llena esta iglesia hoy día para que entendamos que en verdad Dios es un Dios fiel y que nos bendice en gran manera. Pero damos, hermanos, bendiciones a todos en esta mañana. Estaremos siguiendo en esta mañana con lo que el tema que estábamos hablando hace varias semanas. Y la última vez que estaba compartiendo con ustedes, estábamos hablando de la unidad en Cristo. Y estábamos pasando, y todo basado en el libro de Efesios. Y en verdad que para mí ha sido una gran bendición de que Dios me permita estar entre ustedes hoy, entre vosotros, para poder compartir este gran tesoro. A mí, la Biblia en verdad en todo es un tesoro pero cuando en verdad la palabra dice, y es clara cuando dice que escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, sino escudriñarlas, y el sentido de escudriñar es una persona que es como una persona que va y busca un gran tesoro. Y hay trabajo cuando quiere buscar un tesoro uno. A mí, aquellos, los mineros, la gente que están en las minas, trabajan y si usted ve los programas en televisión, National Geographic, se ven estos mineros de que van a estas cuevas y están trabajando todo un día y una semana y de pronto empiezan un pedacito así de oro y resaltan ellos y se gozan por todo ese trabajo que han hecho por una semana, 2 semanas, encuentran algo y se regocijan tanto. Y yo digo, Señor, si eso es lo material, ¿cuánto más tus hijos debemos regocijarnos cuando escudriñamos tus Escrituras y vemos los tesoros grandes que tienes para nosotros? Amén. O sea que estamos compartiendo esto y siguiendo el tema. La última vez que estuve con ustedes, estuvimos aquí terminamos en el capítulo 2, versículo 13, y para poder añadir estos 2 temas, para poder conectarlos, estábamos hablando de cómo Dios unió en Cristo 2 pueblos diferentes, el pueblo judío y el pueblo gentil, y cómo esto en verdad, aunque fue escrito históricamente para una iglesia en Efesios, que se encontraban los gentiles y los efesios juntos, y los judíos, perdón, vemos cómo eso puede trascender hasta hoy día como iglesia, como nosotros, que en verdad entendemos de que la unidad que tenemos es en Cristo Jesús y que fuera de Él no hay nada que nos pueda unir. O sea que en el versículo 13, para hacer rápidamente, dice que nos hizo, si habéis sido hechos cercanos. Y lo que estamos diciendo de eso es que no solamente en Cristo esos 2 pueblos fueron hechos cercanos, sino que Él creó una nueva sociedad que antes no se había visto y para hacer esto tuvo que abolir la enemistad que había entre esos 2 pueblos. Derrumbó todas las 2 cosas, todo lo que los separaba, la religión, las tradiciones, los ritos, todo eso lo derrumbó el Señor y de esos 2 pueblos hizo uno. Y como dice, ¿me entiendes? Y hasta los tiempos del Nuevo Testamento vimos que había 2 clases de pueblos. Había el pueblo judío y el pueblo gentil. Y es increíble cómo el Señor Cristo Jesús introduce un nuevo cuerpo, un nuevo reino que se llama la iglesia. Y es allí donde nosotros nos encontramos hoy día. Por eso somos parte de ellos. Y es increíble que es aquí donde Dios en Cristo desmorona todo lo que nos separa. Todo lo que nos une, todo lo que... Yo, por ejemplo, veo aquí gran cantidad de personas. Y yo digo,
¿qué nos podrá unir como iglesia? ¿Qué es aquello que es el pegamento que nos une? Porque no pueden ser las tradiciones, porque somos diferentes, no pueden ser como la comida, porque todos comemos diferentes. Si yo voy a un lugar, yo soy colombiano, me gusta el sancocho, me gusta el mondongo, pero si le con persona del mondongo, me dice, no, yo no como eso. O sea que la comida no nos une, somos tan diferentes. Y cuando yo veo este milagro de la iglesia, entonces tengo que entender de que en verdad hay alguien que está sobre todos nosotros, que está obrando para que esto sea posible. La iglesia es un lugar de refugiados, hermanos. La iglesia es un lugar de gente que ha estado fuera por mucho tiempo y que Dios trae hacia sí para demostrar que en verdad hay una sola persona que puede unir al hombre como debe unirlo. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Pero estamos aquí. La razón por que usted está aquí presente, a mí sí, veo a mis hermanos allá, que los amamos tremendamente, nos están visitando. Y yo cuando lo vi, los abracé, porque eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hace el Señor. Nos une de una manera tan especial. Y vemos que cuando Dios une a estos dos pueblos, por un mismo sentir, el sentir de unidad, es lo que vale. Y quisiera leer a 1 Corintios 1:10 para en verdad aclarar esto y para que en verdad sepamos qué es lo que dice el Señor cuando habla sobre su iglesia. Y dice, 1 Corintios 1:10 dice, y dice, os ruego pues, hermanos, y dice, por el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y digo, pero esto es increíble. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que en tanta diversidad de personas que hay acá presentes, tantos diferentes países, la Biblia nos anima a que todos hablemos una misma cosa? Y dice también, y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Cuando la palabra dice y, es increíble que el apóstol al principio está rogando, es una petición, es una oración para ellos. No es ni un mandato, porque él sabe que eso es tan imposible para hacer. Por eso está rogando y dice que no haya entre vosotros, sino que estéis. Entonces aquí es cuando aquí ya hay un problema grande para nosotros como seres humanos, porque digo, y estéis perfectamente unidos. Es increíble que la carta no dice que estéis unidos solamente, pero agrega algo que solamente proviene de alguien que es perfecto, que es Cristo Jesús. Y dice que estéis perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que, volviendo al libro de Efesios, Dios une a dos pueblos que se odiaban totalmente y los introduce a este nuevo cuerpo, a esta nueva sociedad, donde Él la llama la iglesia. Y dice aquí que la iglesia es un grupo de personas con un mismo sentir, no hay divisiones, un solo parecer y hablan igual. Y yo digo, pero Señor, en verdad que esto es algo que solamente es posible en ti, Señor. Porque, ¿me entiendes? ¿Cómo yo puedo ir a El Salvador, que he ido varias veces como misionero, y me encuentro que los hermanos de allá hablan igual que yo hablo? Un acento diferente, pero cuando vienen a hablar de las cosas del Señor, palabras, gloria a Dios, aleluya, amén. Y yo, pues un momentico, pero eso es lo que yo también uso. Entonces me doy cuenta que la obra que Dios hace en sus vidas es la misma obra que está haciendo en mi vida y que aquel que nos une es el mismo. Entonces, ¿me entiende? Tenemos que entender, hermanos, de que somos bien bendecidos. Hermanos, ¿sabe una cosa? Que una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos como hijos es que somos parte de una iglesia. Es increíble, yo no entiendo ese milagro de Dios. Donde Dios me une a personas que yo desconozco y que posiblemente fuera de este ambiente no me gustarían. Y yo sé que hay muchas personas que yo dije, Señor, si tú no me unes a ellos,
para mí es imposible estar en un mismo acuerdo con ellos. Y cuando veo lo que Dios hace, hermano, mi corazón, ¿verdad?, se postra delante de Él en agradecimiento. Amén. O sea que vemos entonces que Cristo une a estos dos pueblos, y en los versículos siguientes vamos a ver cómo los judíos creyentes son ahora unidos como un solo pueblo y son introducidos a esta nueva sociedad donde Cristo es la unidad. Ahora, vamos a estar en esta mañana basados en los versículos 14 al 17. Ahora, y sigo con la misma incógnita, hermano. La misma pregunta se me ha hecho ya varias veces. Hermano, ¿cuándo va a terminar el libro de Efesios? Y gracias al Señor, hermano, me dice, hermano, no te preocupes. Y en verdad le digo que no sé cuándo va a terminar. Ya pasamos y solamente me hallo en el capítulo 2. O sea que, pero le digo que es de gran bendición. Ahora, vamos a leer juntos el capítulo 2, versículos 14 a 17, para poder entrar al mensaje de esta mañana, siguiendo lo que Cristo es la unidad de su iglesia. Dice, el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué estamos hablando, hermanos? La unidad, ¿ok? El elemento fundamental de la unidad no se encuentra en los lazos familiares que tenemos, ¿ok? Si este fuera el caso, entonces todas las familias de esta tierra estuvieran unidas, y sabemos que esto no es así. Porque tenemos que encontrar entonces cuál es el elemento básico de la unidad. Y bien sabemos que no están en las tradiciones, definitivamente no está en la política, ni la religión, y ni aún encontramos este elemento básico de la unidad en la tolerancia, que hoy es algo muy usado. La tolerancia, hermanos, es simplemente cuando el hombre cierra sus ojos a Dios y hace lo que el hombre quiere. En vez de complacer a Dios, complace al hombre. Esa es la tolerancia. Si usted se da cuenta del principio, pero aún vemos que ahí no se encuentra el elemento. Lo lindo de ello es que no es producido por alguien, sino que es alguien. Increíble. No nace en nosotros, es dado a nosotros. El ser humano cree que lo tiene, pero se desaparece en un instante. Al igual que la salvación es recibida por gracia. También esto. Hermano, este elemento básico, este elemento fundamental de la unidad, nos anima cuando estamos angustiados, nos levanta cuando estamos caídos, nos acompaña cuando estamos lejos, cuando todos están lejos de nosotros, nos sostienen en tiempos de pruebas, es refrigerio en tiempos de sequedad, nos fortalece cuando los días por delante se encuentran inciertos. Y en el tiempo del Señor aprenderemos a decir como David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. La palabra clave de la unidad es paz. Paz, paz y paz. Es lo que nos permite que haya unidad. Interesantemente, donde no hay paz, no hay unidad. Y donde no hay unidad y donde hay paz, sí hay unidad. Interesantemente, en estos 4 versículos vemos expresada la palabra paz 3 veces. Hermanos, una cosa tenemos que estar seguros. Cuando la palabra del Señor hay una palabra que se repite varias veces, es como que el Señor diciendo, ahí quiero que tú pongas atención a lo que yo quiero expresar. El Dios no es un Dios repetitivo sin sentido. Cuando la iglesia ve en su palabra que Dios habla y que su palabra habla y repite una palabra varias veces en unos versículos cortos, es porque Dios quiere que atendamos a esas palabras. Interesantemente, esta palabra paz la vemos en el versículo 14, 15, 17. En el 14 dice que Él es nuestra paz. El 15 dice que Él hace la paz.
y el 17 dice que Él anuncia la paz. Ahora, para poder apreciar esas tres fases, es la misma palabra, pero tiene tres diferentes funciones. Entonces tenemos que desempacar en el versículo 14, 15, 16 y 17, qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre esta palabra. Porque es importante conocer que la unidad de la iglesia se encuentra en la persona de Cristo Jesús y que Él es nuestra paz. Que la única razón por la cual estamos acá presentes y que estamos aquí alabando al Señor es porque es la paz de Cristo Jesús que mora en nosotros, que nos permite estar juntos. Amén. Ahora, ¿qué vemos entonces? Lo primero que vemos en el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Es lo primero que dice aquí el versículo 14 del capítulo 2. Ahora, observemos, hermanos, que no dice que Él hizo la paz. ¿Ok? Esto es verdad, esto naturalmente es verdad y lo vamos a ver después. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo una persona puede hacer paz? La respuesta es simple. Así como cuando un judío cree en el Señor Jesús, pierde su identidad, nacional, y a partir de entonces ya está en Cristo. Ahora, del mismo modo, cuando un gentil recibe al Salvador, ya no es más gentil. A partir de entonces está en Cristo. En otras palabras, el judío creyente y el gentil creyente, antes divididos por la enemistad que había entre ellos dos y la hostilidad que había entre ellos dos, ahora, por medio de esa paz que es Cristo Jesús, se unen en Él. Amén. Se unen en Él. Ahora, lo que los une, nos damos cuenta, si vemos la palabra históricamente, vemos que las tradiciones los unieron, vemos que definitivamente la religión no los unió, vemos también que los lazos familiares no los unió, pero vimos entonces que aquel que es la paz de ellos es lo único que hace posible que dos pueblos que se odien en tal manera puedan estar juntos alabando al Señor. Eso es lo que Dios ha hecho en la iglesia, hermanos. ¿Ok? Ahora, por ello, un hombre es la paz. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, esto habría sido profetizado desde hace mucho tiempo. Si vamos nosotros al libro de Miqueas, habla de esto. Y dice aquí en el libro de Miqueas, rápidamente, en el capítulo 5, versículo 5 dice, y este será nuestra paz. Dice, cuando Él viniera a nuestra tierra y cuando llora nuestros palacios, entonces levantaremos contra Él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que aquí está diciendo que vendría uno que sería la paz. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos que entender que, ¿me entiendes? Que la única manera que la iglesia puede ser unida como Cristo lo ha diseñado es por medio de Él. Amén. Ahora, si seguimos entonces, ahora tenemos que ver que no solamente dice que Él es nuestra paz, y lo lindo es que dice que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Interesante. Interesante. ¿Sabe que aquí encontramos una gran cantidad de nacionalidades? ¿Ok? Pero lo que define nuestra vida no es que tú eres colombiano, que tú eres mexicano, de la República Dominicana. Lo que define tu vida delante del Señor es que tú eres un hijo del Señor. ¿Entiendes? Cuando Dios nos llama a su presencia y nos pida cuentas, porque es lo que la palabra dice que va a ser del Señor, no podemos decir, pero Señor, yo soy colombiano. Eso no va a existir. Va a haber va a ser una pregunta y van a haber dos respuestas. ¿Quién somos? Y la pregunta va a ser, ¿somos en Cristo o no somos en Cristo? Para aquellos que estamos en Cristo, dice que no hay condenación para ellos, gloria a Dios. Pero para aquellos que no están en Cristo,
sí hay condenación. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, es lindo que dice que de ambos hizo una. Y sabe una cosa, hermanos, que a nosotros nos cuesta entender la magnitud de esto, porque posiblemente nunca nos hemos interesado, o por falta de tiempo, en verdad ver la cantidad de cosas que separan a estos dos pueblos. Cuando nosotros en verdad indagamos y escudriñamos, cuán problemático era estos dos pueblos, ¿me entiendes? Y cuando vemos que la palabra dice que de los dos hizo uno, es algo increíble. Por eso es que la gente no entiende. La gente no entendía lo que estaba pasando. Porque era una obra tan increíble, una obra tan, que sabían que no podía ser ningún hombre que lo podía hacer. Pero no lo entendía. O sea que dice aquí que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, hermanos, ya no son judíos o gentiles, sino cristianos, al igual nosotros. Nací colombiano, nací aquí, mis parientes son colombianos, o sea que ni soy americano, ni soy colombiano, soy cristiano. Y qué lindo es poder decir eso. Y digámoslo con confianza, hermano, sin temor, delante del Señor. Qué bendición poder decir, Señor, yo soy un hijo tuyo. Y lo que define mi vida es que yo soy un cristiano hijo tuyo, Señor. Donde yo nací o dejé de nacer, ahí, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Pero hoy día, lo que nos une como iglesia, no es que seamos de otros países diferentes, o un país igual, lo que nos une es que el Señor. Amén. O sea que dice entonces, hermanos, y todas las distinciones carnales, como nacionalidad, religiosidad, tradiciones, ritos, son para siempre clavados en la cruz. Cristo clavó en la cruz esas diferencias. Y lo vemos aquí, por eso dice que de ambos hizo uno. Ahora, siguiendo en el versículo 14, dice también que derribando la pared. Ahora, naturalmente no se trata de una pared literal, sino de la barrera invisible que había entre esos dos pueblos. ¿Ok? Y es increíble. Porque la pared era tan grande, sus diferencias eran tan grandes, que aunque estaban juntos viviendo, estaban separados miles de millas. ¿Sabe que eso es posible? Y me atrevo aún a decir de que posiblemente en matrimonios cristianos nos hallamos así. Donde vivimos juntos pero estamos separados por 1000 millas. Que Dios nos ayude, ¿no? Así como este pueblo judío y gentil están separados por miles de millas, por tantas diferencias que tenían, estando juntos en una ciudad. Al igual muchos matrimonios cristianos se hallan en esta situación, viviendo juntos, pero separados por miles de millas. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, ¿qué digo entonces? Hermano, y lo que hizo esto posible, como Dios, como Cristo derribó la pared, y la imagen que yo tengo de esto, y lo que ha hecho posible que esto sea, es la cruz. Lo que derribó las barreras, lo que derribó todas las barreras, lo que derriba lo que nos desune, lo que derriba las tradiciones, la religión, costumbres y por medio de la muerte, todo eso. ¿Sabe que la religiosidad es un obstáculo grande? Totalmente. Yo crecí en un país católico. Nunca, en verdad, en mi vida seguí. No sé la última vez que fui a una misa, pero eso sí, yo era católico. Y no me toques la palabra católico, porque yo decía no. Y desconocía totalmente el catolicismo. Eso es lo que hace la religiosidad, ¿me entiendes? Nos da un fundamento falso de quién somos. Y por eso es que Cristo vino a derribar todo eso. Totalmente, amén. Y por medio de su muerte, une a dos pueblos. Ahora, estamos hablando en este sentido histórico del libro de Efesios, de dos pueblos, el judío y el gentil, pero también derribó la pared que nos separaba de Dios a nosotros.
¿Sabía usted eso? Ok, debemos, en ese tiempo, y te digo, era tan increíble y era tanto la hostilidad que había en estos dos pueblos que si se encontraba un gentil entrando al templo judío, hermano, pagaba con su vida, lo mataban. ¿En serio? Él no podía entrar, un gentil. Y por eso es que el gentil odiaba tanto al judío. ¿Por qué? Porque el judío se aprovechaba de su posición supuestamente como un pueblo escogido terrenalmente por Dios para hacer lo que no debía de hacer. Pero es increíble cómo Dios derriba la pared que nos desune, ¿ok? Y que hace de nosotros un solo pueblo. ¿Sabe que yo los amo a ustedes? Con todas las imperfecciones, porque yo sé que yo soy más imperfecto que todos ustedes juntos. Pero la única manera como yo puedo amar a alguien es porque Cristo mora en mi corazón. Cuando yo vengo aquí y los veo a ustedes y me anima el corazón verlos a ustedes, yo sé que es un sentir imposible que yo pueda tener de sí mismo. Es por aquel que nos une totalmente. Eso nos une, hermanos. ¿Y sabe que lo lindo de ello es que entre más estamos juntos, más nos une? ¿Sabía eso? Por eso es importante que vengamos, nos congreguemos, que vamos a la iglesia. Y sabe una cosa, y usted puede hacer esta prueba con un pedazo de papel, otro pedazo de papel, lo pone pegamento, glue, y lo pega así un momentico y lo separa. Se separa rápidamente. ¿Right? Pero si usted lo pega un poquitico más, entre más lo pegue, más no lo puede separar. Así es la iglesia. Entre más estamos juntos, más nos unimos. Es imposible separar lo que Dios une, hermanos. Por eso es importante, ¿me entiendes? Cuando una persona me dice a mí, no, pero es que yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Yo digo, bueno, tú puedes ser cristiano, pero no sé de dónde sacas eso que no vas a la iglesia, porque el creyente no tiene una obligación, tiene una responsabilidad de Dios de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es beneficio a las otras vidas. Cada uno de vosotros están aquí, todas las personas que están aquí presentes. Hermanos, déjenme decirle que ustedes son un beneficio para cada persona que está acá presente. Es una bendición. Es lo que nos une. Usted no es un número. Usted es una persona que está sentada en una silla solamente. Si nos une Cristo, hermanos, es una bendición. Cada persona presente acá es una bendición para cada persona que está al lado. ¿Sabía eso? Mira a la persona al lado suyo. Mírela. No, en serio, mírela. Y sepa que esa persona es una bendición para su vida. ¿Sabía? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a la persona al lado, en verdad, tú eres una bendición para mí? Dígaselo ahora. Dígaselo. Tú eres una bendición para mí. Porque Cristo derribó la pared que nos separa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entonces, como yo dije, entonces, siguiendo, dice que aquí que en el versículo 14 dice que derribando la pared. Ahora, en Efesios 15, 2:15 dice, también dice aquí, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre haciendo la paz. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, un tercer aspecto de la obra de Cristo fue la abolición de la enemistad entre el judío y el gentil. Y también entre el hombre y Dios. ¿Sabía usted que usted sin conocer a Cristo es un enemigo de Dios? ¿Sabía usted eso? La palabra dice que sin conocer a Cristo como Salvador somos enemigos de Dios. No somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y dice aquí, ¿me entiendes? Que Él abolió todo eso. Lo quitó para que nosotros en Cristo Jesús pudiésemos ser amigos y siervos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en los tiempos? Que el judío, ¿sabe una cosa? Que la ley dada por Dios a su pueblo era santa, justa y buena. La ley, hermanos.
La ley dada por Dios a su pueblo en esos tiempos era una ley santa, buena y perfecta. Pero ¿qué pasa? Que fue tomada en manos de hombres de gran pecado y lo usaron en una forma totalmente errónea. Totalmente errónea. Entonces, ¿qué causó eso? Un gran odio. Los judíos se volvieron totalmente arrogantes y los gentiles respondieron con una profunda hostilidad. Okay. Y que hemos llegado a conocer aún hoy en los tiempos de hoy mismo. El judío se aprovechaba de que era un pueblo escogido por Dios terrenalmente y se aprovechaba supuestamente de la ley perfecta. ¿Para qué? Para odiar al pueblo gentil. Y en base a eso el pueblo gentil igualmente los odiaba a ellos. Entonces, ¿cómo puede haber unión de los dos pueblos? Imposible. Pero ¿qué dice aquí? Que Él abolió, amén. Dice que Cristo quitó la enemistad entre ellos dos. Ahora, primero murió para pagar la pena de la ley quebrantada. ¿Sabía usted eso, que Cristo murió por nuestras vidas? Hermano, no podemos ser, ¿cómo diría yo? No prestar atención a esto. La razón por la que estamos aquí, por la que estamos unidos, es porque Cristo murió. Alguien murió por nuestras vidas. No fue gratis. Hubo un costo. El amor que nosotros expresamos hoy día es porque alguien tuvo que morir. Y su nombre es Cristo Jesús. Y lo triste de ello es que ese alguien no tuvo que morir. La palabra dice que era perfecto en todo. Entonces, como una persona perfecta puede morir por alguien que es imperfecto. Ese es el misterio de su amor. Que aquel que es perfecto murió por los imperfectos, los injustos. Ahora, ¿qué estamos diciendo entonces? Que Él murió por nuestros pecados y cuando Él murió, hermanos, Él entonces calmó la ira divina de Dios para con el hombre. ¿Sabía usted eso? Alguien me dijo a mí en estos días, el Dios en el cual yo creo es un Dios que es amor, no es un Dios de castigo. Yo le dije a ese hermano, el Dios en que tú estás creyendo es un Dios falso. Porque el Dios que yo conozco, que es el Dios del bíblico, sí es un Dios que castiga y es un Dios que es amor. Pero sí es un Dios castigador. Y nosotros merecemos todo el castigo divino de Dios para con nuestras vidas. Y la razón por la cual estamos aquí es porque Cristo murió por nuestras vidas, hermanos. Totalmente, amén. Y lo lindo de ello es que ahora la ley no nos puede juzgar. ¿Sabía usted eso? La ley ya nos puede juzgar, hermanos. Cristo en su muerte cumplió toda la ley por nuestras vidas. Ahora la ley no nos puede juzgar como antes. Antes sí podíamos ser juzgados por la ley, ahora ya no estamos juzgados por la ley. La Biblia dice, ¿me entiendes?, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Nosotros, amén. ¿Por qué? Porque la pena ha sido pagada por totalidad. Todos los pecados del mundo, toda la rebelión del mundo, todo lo que nos separaba de Dios fue pagado en la cruz por Cristo Jesús. Por eso estamos acá. Ahora, entonces, ¿qué digo? Entonces, que porque estamos así podemos hacer lo que queremos. No, hermanos, al contrario. Porque alguien diría, bueno, si ya estoy en Cristo y siempre voy a estar en Cristo y la salvación no se pierde, entonces yo puedo vivir como yo quiera. No, al contrario, hermanos. Al totalmente contrario. ¿Cómo poder vivir en la forma que vivíamos antes si reconocemos cuán grande fue su amor con nuestras vidas? Y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Tiene que haber cambios, amén. Y la palabra nos enseña de que en Cristo tenemos que vivir según sus preceptos, enseñanzas y conducta. Amén. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Sí. ¿El qué? Él abolió, ¿ok? Siguiendo aquí en el versículo 15, también dice que en sí mismo hizo ¿qué? Un nuevo hombre. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Como resultado de la abolición de la hostilidad que le da por la ley, el Señor pudo introducir una nueva creación, ¿ok? El hecho es que de dos hizo un solo hombre, la iglesia, amén. ¿Sabía que eso es lo que somos, la iglesia? ¿Ok? Y aquello que era totalmente separado lo unió en Él. ¿Qué digo? La iglesia es algo nuevo en el sentido de que es una especie de organismo que nunca había existido antes. ¿Sabía usted eso? Antes de esos tiempos, aquí, nosotros no somos la prolongación del Antiguo Testamento. ¿Sabe?
No somos. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Que la iglesia, ¿ok?, es algo que nunca había existido antes. Y Dios lo estableció en Cristo, ¿para qué? Para beneficio de sus miembros, de su cuerpo. ¿Ok? Y lo lindo es que antes de la iglesia nada era igual como la iglesia. Y después de la iglesia nada va a ser como la iglesia. Es algo especial porque Dios tiene un propósito divino para aquellos que son parte de su iglesia. La razón por la que estamos aquí como iglesia, hermanos, y puede que le voy a dar un aviso. La razón por la que estamos aquí no es para que usted venga los domingos de unos 2 o 3 cánticos y se vaya para la casa. La razón por la que estamos aquí es porque Dios tiene un propósito divino y santo en cada miembro de su iglesia. ¿Sabía usted eso? Ahí donde usted está sentado, Dios tiene un propósito santo en su iglesia. Tiene un plan para cada creyente. Para cada creyente, los jóvenes, los niños, los más adultos, los más ancianos. Hermanos, Dios, por eso es que la iglesia es diferente a todas las organizaciones, a todos los organismos de la tierra, porque Dios es un Dios que es un arquitecto perfecto y tiene un plan especial para cada vida. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. ¿Qué construye una casa? La palabra dice que somos como un edificio, ¿right? ¿Qué nos construye? Un edificio tiene varias cosas, tiene ladrillos, tiene techo, tiene unas cosas, tiene paredes. Así somos nosotros como iglesia. ¿Qué nos une? El Señor. Pero Dios está estableciendo en su casa espiritual miembros. ¿Para qué? Para hacer diferentes labores, hermanos. Lo que encontramos en Cristo es la unión para hacer tales cosas. ¿Sabía usted una cosa? Que yo no puedo hacer nada sin mi hermano amado por tal. No porque sea pastor, sino porque es hermano en Cristo. Yo a él lo necesito para hacer qué, para que Dios cumpla su propósito en mi vida. Yo no soy el llanero solitario, yo no puedo estar solo. Igual que mi hermana Adriana, mi esposa Elvira, mi hermano Miguel, todos ustedes. Cada una persona que está aquí, ustedes son parte vital de mi vida, hermanos. ¿Sabía usted eso? Y ustedes son parte vital de cada persona que está aquí, al igual cada persona es vital para ustedes. Eso es lo que nos une del Señor. Y muchas veces vivimos vidas como si estuviéramos aislados. No, mi hermano, Cristo no murió por nuestras vidas para que estuviésemos aislados. Amén. Ahora, siguiendo entonces, la iglesia es evidentemente una nueva creación con una vocación peculiar, ocupando un puesto singular en los propósitos de Dios. ¿Sabía usted eso? Dice que ocupando un puesto singular. Dios nos tiene aquí, ¿para qué? Para que actuemos como iglesia, no, hermano. Nos tiene aquí, ¿para qué? Para reflejar la gloria de su nombre. Decía el canto que me puso así, me decía, cuán hermoso su nombre es. Hermanos, la iglesia, Dios la ha establecido, Dios ha unido a 2 pueblos en uno, ha quitado las barreras, ha derribado todas las diferencias, todo eso, para que su nombre sea reflejado en medio de las naciones. No para que digan la iglesia de Sion, no, para que digan, Cristo es especial, Cristo es esencial, Cristo es sin igual. Nosotros somos esa iglesia, por la gracia del Señor. O sea que, como digo, ocupando un puesto singular, los propósitos de Dios. Ahora, en Efesios 2:16 dice que además de reconciliar entre sí judíos y gentiles, Cristo ha reconciliado con Dios a ambos. Y dice, aunque estas 2 naciones se encontraban en gran enemistad una con la otra, su problema mayor era que se encontraban en el sistema contra Dios. ¿Sabía usted eso? Ese es el problema del hombre. El problema de estas 2 naciones no era que estaban una contra la otra, es que las 2 estaban, la una que creía que era y la otra que sabía que no era, pero igualmente las 2 estaban separadas de Dios. ¿Sabía usted eso? Las 2, totalmente. Ahora, porque su corazón se encontraba lejos de él. Ahora, el pueblo gentil pagano adoraba muchos dioses, ¿ok? Y el pueblo judío creía que adoraba, bueno, sabían que adoraban el único Dios, pero no lo reconocían como una cosa, porque su manera de vivir era diferente a lo que Dios estaba establecido. Ahora, y la causa de esto es el pecado. Bueno, ¿sabe qué nos desune a Dios? ¿Sabe qué desune al hombre de Dios? Su pecado.
Es simple. Lo que nos desune a Dios es el pecado. ¿Ok? Pero ¿sabe una cosa que es lo único que puede solucionar este problema? La cruz. Cristo. Lo único que puede unir al hombre a Dios es el Señor mismo, Cristo Jesús. Por ahí dicen que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos no llevan a Dios. ¿Ok? Y tristemente hay mucha gente que cree esto y cuando se muere no va a estar con Dios. El único camino que lleva a Dios es Cristo Jesús. Lo único que nos une a un Dios santo, soberano, hermoso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, no es lo que usted le enseñaron, no es lo que usted haga por Dios, es lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Eso es lo que nos une, amén. Ahora, el Señor une al creyente judío y al gentil en un solo cuerpo, la iglesia, y presenta este cuerpo a Dios. ¿Sabe usted eso, hermano? ¿Sabe que nosotros somos llamados ¿qué? La amada de Dios. ¿Usted ha considerado eso antes? Que nosotros somos llamados amados de Dios, que somos ¿sabe que la Biblia dice que somos la niña de sus ojos? Yo no sé cómo entonces, cómo nosotros no podemos, entonces al ver esto, no nos postramos delante del Señor en agradecimiento a Él. Cuando el Dios soberano, precioso, hermoso, que todo lo hace, todo lo sabe, todo lo conoce, se refiere a mí como parte de su iglesia, como la niña de sus ojos. Digo, Señor, gracias, Padre. Porque yo sé que un día yo no estaba contigo, yo estaba separado de ti, y que tú en Cristo me has unido a ti, Señor. Ahora, lo lindo de ello es que Dios nunca tuvo que ser reconciliado con nosotros, pero nosotros sí necesitamos ser reconciliados con Él. Ahora, la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz proveyó una base justa sobre la cual pudiésemos ser introducidos ante su presencia como hijos. Ya no somos bastardos. Una palabra fuerte, yo sé eso. Dios no tiene bastardos. Dios tiene hijos. Hijos. Y lo único que hace posible que seamos sus hijos es por el lavamiento y la redención de Cristo Jesús en la cruz. Es lo único que nos une a Él, hermanos. Nada nos puede unir. Ahora, Efesios 2:17 dice, el versículo 14 dice Cristo es nuestra paz. El versículo 15, Él hizo la paz. Ahora descubrimos que Él vino y anunció la paz. ¿Cuándo y cómo vino el Señor? Dice ahí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea que anunció a quién, a que los que estaban lejos totalmente y a los que estaban cerca. Los unió en Él. Ahora, ¿cómo lo anunció, hermanos? Primero por su resurrección. Él anunció la paz y por falta de tiempo lo pueden ver en Lucas 24:36, que las primeras palabras que pronunció después de haber resucitado fue esta, paz. Luego envió a los apóstoles en el poder del Espíritu Santo y anunció la paz por medio de ellos. Hechos 10:36. Hermanos, las buenas nuevas de paz fueron anunciadas a toda la humanidad. Pero no toda la humanidad va a ser salva. Yo sé que son palabras que la gente no puede entender, pero no todos. Las buenas nuevas fueron anunciadas a los gentiles y a los que estaban cerca de los judíos, pero es un cumplimiento de la gracia de Dios. Dios habla esto. Y si nosotros lo vemos en Isaías 57:19, lo dice claramente, cómo Dios habla de esto. Isaías 57:19 dice, produciré frutos de labios. Y dice, paz, paz al que está lejos y al cercano. ¿Dijo quién? Jehová. ¿Y qué hace el Señor?
los que sanaré. Un corazón enfermo no puede producir paz. ¿Sabía usted eso? Cuando una persona se siente y está está en una situación triste y está angustiada y está en un problema así caída, le es imposible producir paz. Porque su corazón no está sanado todavía. Y lo lindo de esto es que la unidad en Cristo produce sanación, hermanos. Somos sanados por el Señor. Todo lo que somos nosotros como seres humanos nos hace imposible estar unidos en Cristo Jesús. Pero es increíble que aquí dice que Él produce frutos de labios que dicen paz y paz. Y dice al que está, y dice, dijo Jehová, dice, y lo sanaré, hermanos. Somos un pueblo sanado por el Señor. ¿Sabía usted eso o no? ¿Sabía usted eso, sí o no? Que estábamos enfermos. Bueno, más allá de enfermos, estábamos muertos. Los muertos no están enfermos, los muertos están muertos. Pero dice la palabra del Señor de que Él producirá frutos de labios. Y sanará a su pueblo, hermanos. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, su iglesia. Y hablando de su unidad, hermanos, lo que nos une al Señor es Él. Nada de esto es posible sin paz. Pero la paz no es algo que Dios produce en el corazón del hombre. La paz es algo que Dios deposita en el corazón del hombre. Dios no produce paz, Dios es paz. Dios no tiene sed de producir paz, porque Él es exclusivamente y totalmente paz. ¿Sabía usted eso? Y cuando nosotros estamos en el Señor, nos encontramos en esa paz. La unidad que encontramos en la iglesia hoy día no es porque nos conocemos hace muchos años. Yo conozco al hermano amado Pastor y Adriana por muchos años, no vamos a decir cuántos, muchos años. Y nos hemos encontrado en diferentes situaciones. Y hemos estado en fricciones y en diferentes que no hemos visto cosas de una manera, él la ve de una forma, yo la veo de otra forma. Y nos hemos dado cuenta que lo único que nos puede unir es el Señor. No más. La unidad que nosotros encontramos como pastores, como amigos, como siervos, es el Señor en nuestras vidas. Al igual con nuestra hermana Adriana, Yuri y los que conocemos por varios años. ¿Qué nos ha unido tanto tiempo? Cristo. Cristo. Que nos ha permitido ver más allá de nuestras acciones, de lo que somos como seres humanos, y hemos podido ver a Cristo en cada persona que amamos. Eso es unidad. Nosotros podemos dejar las cosas a un lado y ver a Cristo siendo revelado en cada vida. Eso es unidad, hermano. Es lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Unirnos para reflejar su gloria. Eso es lo que estamos acá. Ahora, quisiera terminar con esto. Lo voy a leer y nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, el fundamento de la unidad en Cristo no es que nosotros nos unimos a Él. Muchas veces creo que tenemos eso incorrecto. Si somos sinceros, daríamos cuenta que toda onza de nuestro cuerpo rechaza y huye de este Dios que es santo, soberano, lleno de amor y de justicia. Es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, donde Él pagó el precio más alto que alguien pudo haber pagado. Que el justo murió por el injusto.
que aquel que nunca conoció pecado se hizo pecado por aquellos, sus escogidos, elegidos. Es esto que nos une a Él. Solamente Él, hermanos. La unidad que encontramos en la iglesia es solamente por su gracia y amor con nosotros. Y solo es posible porque aquellos que nos encontrábamos totalmente enfermos en nuestros pecados, nos ha sanado para unirnos a Él. ¿Sabe una cosa que podemos entender nosotros? Que si en algo Dios se especializa, es en sanar el corazón que está enfermo. Muchas veces no hay unidad en la iglesia por falta de sanación. ¿Cuántas cosas están escondidas ahí que no hemos querido dejar que el Señor tome control de ellas? Dios quiere una iglesia que sea unida en Él, en Cristo. ¿Con problemas? Sí. Somos pecadores por naturaleza. Pero hermanos, para que la iglesia en su tiempo refleje la hermosura de su nombre. Ese es el llamado para con la iglesia. Para eso hemos sido salvos. Yo sé que es posible porque Cristo lo dice que es posible. Que en Cristo todo es posible. Pongamos las cosas a un lado y dejemos que aquel que nos une obre en cada corazón. Amén.